esos mismos valores. No sé si ahí tal vez son más visibles, ¿verdad? Tenemos esos mismos valores. Nótese que aquí tenemos los 1739.13, pero vamos a ir a ver de dónde salen, cómo se calculan. Entonces tenemos una serie de parámetros, ¿verdad? Que ya conversamos, que es el 15% de K, ¿sí? El valor de la inversión inicial, que es 10.000 colones o 10.000 dólares, como quieran verlo, y el N, que es la vida útil o la cantidad de periodos que vamos a analizar para estos proyectos. Entonces, voy a construir aquí un flujo de caja. Hay diferentes formas de construirlo, ¿sí? Esta es una de las más utilizadas, que se colocan los años, ¿verdad? En las diferentes columnas y en las filas. Es importante, debo tener ingresos y tengo egresos. Usualmente se da a conocer, ¿verdad? En este cuadro, cómo están compuestos los ingresos y cómo están compuestos los ingresos. Aquí se da en una forma general porque el ejercicio parte de datos globales. Entonces, como les decía, teníamos los ingresos en 6.000 colones, 4.000 colones. Aquí estamos trabajando para el año A. Y el flujo neto, ¿verdad? Es la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver a nivel de fórmula. Bien, hasta aquí lo que hicimos fue colocar ingresos, colocamos egresos, sacamos la diferencia entre ellos y a eso le vamos a llamar el flujo neto de efectivo. Siempre en el año 0 vamos a poner los valores de las inversiones iniciales, ¿verdad? Igual que los ingresos y egresos se pueden poner en forma detallada y aquí yo solo les estoy mostrando un total. De tal forma, ¿verdad? Que aquí tenemos el flujo neto de efectivo, ¿verdad? No los hemos traído estos 5.000 al valor presente, que es en lo que consiste el cálculo de los flujos de caja. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es este cálculo del factor. El cálculo del factor, lo que estoy haciendo, viéndolo en la fórmula, el factor, vamos a verlo acá, el factor es 1 más K a la T, en donde el K es la tasa de descuento y el T es el periodo en el que estoy trabajando. Entonces, si estoy en el año 1, T va a ser 1, si estoy en el año o periodo 2, el T va a ser 2 y así sucesivamente. Lo que yo recomiendo es calcular primero este factor para que no nos dé enredo ya después y también para mostrárselo, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer juntos. Y después lo que hacemos es dividir el flujo entre ese factor. Entonces, aquí en el Excel, por eso van a ver acá esta columnita que es factor de descuento. Entonces, el factor de descuento, como les decía, era 1. Aquí yo lo tengo parametrizado porque tengo el K, que era un punto 15, lo ven acá, y lo que estoy elevándolo esto es por facilidad de fórmula mía, ¿verdad? Elevándolo a la 1, ¿verdad? Que es el valor de T que les mostré. En la siguiente año, T es igual a 2, entonces es la misma fórmula, solo que utilizo el T o elevo a la 2, ¿verdad? Y así sucesivamente, el año 3 elevo ese mismo factor a la 3 y así sucesivamente. Una vez que tengo el factor, ya entonces es muy fácil. Insisto que esto ustedes lo pueden hacer en una misma fórmula. Lo que estoy haciendo es dividiendo el flujo entre el factor, dividiendo el flujo entre el factor, dividiendo el flujo entre el factor. Y de aquí lo que les estoy mostrando es cómo se calculó ese 1739, ese 2268, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Entonces, es la misma fórmula o el mismo proceso para calcular los diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que ya tomar el flujo neto descontado es una sumatoria, es muy sencilla en realidad, ¿verdad? Porque el flujo neto, descontado lo tengo acá, ¿verdad? Que es la división del flujo entre cada factor y tengo aquí el valor inicial. Entonces, el BAN se dice, según la formulita que está acá, que es la sumatoria, ¿verdad? De cada flujo neto dividido entre ese factor y que a todo esto le voy a restar el valor de la inversión. Entonces, siguiendo esa fórmula, aquí muy sencillo, lo que estoy haciendo es aplicando el BAM, ¿verdad? Que estoy sumando todos los flujos ya descontados, ¿verdad? Y le estoy restando el valor inicial. Aquí hay una suma porque yo puse el valor inicial en negativo, en realidad eso ya es como ustedes lo quieran acomodar. Hasta aquí lo que hice fue calcularles el BAN, ¿verdad? Para cada proyecto, ustedes pueden hacer en sus casas el proyecto B y el proyecto C, y ahora lo que voy a calcularles es el índice de deseabilidad, ¿ok? Entonces, este punto 95, que es el índice de deseabilidad, recordemos
que es un indicador más, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, lo que permite es jerarquizar, ¿verdad? O poner en un margen de prioridad, ¿verdad? Los diferentes proyectos. Básicamente, lo que se hace es dividir el flujo neto entre la inversión, ¿sí? Y dicen la teoría acá, Vean ustedes acá, que miren que, sí. Y dice la teoría, ¿verdad? Que si ese índice de deseabilidad es mayor que 0, significa que es aceptable, ¿verdad? Entonces, acá lo que estamos haciendo es dividiendo, ¿sí? El flujo, ¿verdad? Entre la inversión inicial, ¿lo ven acá? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, ahí jugué un poquitillo con los, ¿cómo se llama? Con los valores, porque aquí me dio esto negativo, y entonces estoy transformándolo, pero aplicando la fórmula es 0.95. Lo que les iban a analizar era este 13% que es lo del TIR y del BAN. Entonces, terminando con el índice de deseabilidad, ¿verdad? En realidad aquí ya una vez calculado esto, lo que se hace es analizar, aplicar la fórmula, y para el efecto de análisis, ¿verdad? Podemos ver cuál de estos es más atractivo, ¿verdad? Este 0.95 está cerca, no está tan mal en lo que dicen. Vean que incluso el BAN me da menos 503, que si yo aplico solo el concepto del BAN, me dice que el proyecto no es viable, ¿verdad? Esto se lo dejo para análisis de ustedes, ¿verdad? Por eso es este 0.95, va muy de la mano con los otros indicadores. Un 1.14, ¿verdad? Está mucho más atractivo, pero está todavía más atractivo este 1.21. Entonces, ya ahí está la forma de calcularlo. Y lo que me falta por explicar, que voy a aprovechar de una vez que tengo aquí el ejercicio, es el TIR. El TIR es un indicador más, que lo que me hace, recordemos que el TIR a nivel de concepto es la tasa interna de retorno, es la rentabilidad real del proyecto. Nótese que en tasa de descuento es la tasa esperada por el inversionista, pero entonces el TIR es la tasa interna de retorno de mi proyecto real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Yo esperaba un 0.15, pero lo que me está diciendo el TIR es que lo que me da realmente es un 13. Por eso es que se dice que si el TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto no es recomendable desde esta perspectiva, ¿verdad? Recordemos que todo son indicadores que al fin y al cabo proporcionan información para de una manera integral tomar decisiones, ¿verdad? Vean que el TIR de este otro proyecto es mucho más atractivo. ¿Qué dice esto? Finalizado el proyecto, obtuve el 15%, que era la tasa esperada por el inversionista, ¿verdad? Pero además, 15, 19, 20, 21, tuve un 4% más de rentabilidad sobre ese 15%, o sea que es un proyecto bastante rentable, y más rentable aún el proyecto C. Pero bueno, entonces, ¿cómo calculo el TIR? El TIR, hay una forma lenta que es por proximidad, que es sacarlo a pie, pero sinceramente el TIR se saca ahora y por siempre, pienso yo, a nivel de el Excel. El Excel ya tiene su fórmula. Aquí lo interesante es conocer el concepto y, por supuesto, saber sobre qué se trabaja. Entonces, nosotros vamos a trabajar el TIR sobre el flujo neto, ¿verdad? Que ya lo tenemos acá, y esto es simplemente una fórmula que voy a aplicarlo acá para que ustedes, yo sé que ustedes son muy gatos en esta parte, ¿verdad? Pero van aquí a las fórmulas financieras, ¿verdad? Y ahí aplican, buscan la del TIR, y luego lo que hacen acá es seleccionar el flujo sobre el que está trabajando, y ella automáticamente les calcula el TIR. Aquí lo más importante, más que el cálculo en sí, es la interpretación, ¿verdad? Que es la toma de decisiones. Entonces, ya con este video vimos, repasamos un poco de conceptos, ¿verdad? Del estudio económico y financiero, y pudimos ver en detalle cómo se calcula el BAN, el TIR y el índice de deseabilidad de un proyecto.